Entonces, básicamente nosotros ¿qué debemos de recordar de las derivadas? Pues lo primero, chicas y chicos, es como que tener en un papel, en un cuadro, en una hoja, lo que sea, pues las derivadas fundamentales, ¿cierto? Aquí, pues ya para este parcial, no nos preguntan sobre sobre derivación, sobre la derivada, pues como desde, la derivada, pues básicamente desde la definición del límite, ¿cierto? Eso pues como que no me lo piden hasta este caso, entonces no hay como mucha necesidad de eso. Dado el caso que sí, me van avisando. Bien, voy a escribir un ejercicio cualquiera. Vamos a empezar con algo sencillo para que calentemos un poquito los motores y veamos entonces cuestiones de la derivada. Vamos a hacer, por ejemplo, esto que está acá. Ahí le pongo un poquito más de grosor al lápiz. Aquí está. Vamos a hacer esta. 3x seno de 4x al cuadrado. Vamos a hacer esto. Empecemos con una medianamente sencilla. Entonces, ¿qué es muy importante entender en este tipo de cosas? Recordemos que cuando vamos a derivar, tenemos que recordarnos de lo fundamental. Entonces, hagamos nuestra lista. Necesitamos recordar cuáles son las propiedades de la derivada. Cuando me refiero a eso, estoy hablando pues de cuál es la suma de una derivada, cuál es la resta de una, cuál es la derivada de una resta, cuál es la derivada de la multiplicación, cuál es la derivada de la división. Bien, y tenemos que recordar básicamente como las derivadas simples, ¿cierto? Eso es básicamente lo que nosotros necesitamos siempre para derivar. Importantísimo. Entonces empecemos con esta que está medianamente sencilla. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se supone que yo tengo que derivar? Se supone que yo tengo que derivar generalmente de afuera hacia adentro, ¿sí? Es decir, que si yo tengo una función y adentro hay otra función, y adentro hay otra función, y esta tiene otra función, entonces me dice a mí básicamente que cuando yo derivo, primero derivo la función externa, luego me voy a la que está hacia adentro, luego me voy a la que está más hacia adentro, luego termino con la última más interna. Eso es regla de la cadena. Yo derivo la de afuera, luego voy con la que sigue, luego con la que está más adentro y luego con la más adentro. En la regla de la cadena, si yo contabilizo, ojo, si yo contabilizo 4 funciones o 4 expresiones derivables, ¿quién me dice cuántas derivadas debería tener multiplicando entre sí? ¿Alguien? Serían también 4. Efectivamente, ¿cierto? Esto que tener 4 derivadas que se están multiplicando. Esa es la forma más simple de saber si yo apliqué o no apliqué bien la regla de la cadena. Pero entonces miremos a ver qué pasa. Entonces aquí pongamos regla de la cadena para que sepamos que estamos como trabajando. Bien. Entonces vamos a hacerlo. Lo primero es que vamos a ver la función más externa. En este caso, la función más externa es todo esto. Es 3x del seno de 4x al cuadrado. Entonces, lo que yo digo es, hey, vamos a derivarla. Tenemos la derivada de 3x seno de 4x al cuadrado. Bien. Ahora, pregunta del millón. ¿Yo qué tengo? Tengo, ojo, un primer elemento acá, una primera función acá y una segunda función y entre ellas se están multiplicando. Entonces, ¿quién me es capaz de decirme
¿Cómo es la regla de la derivación en la multiplicación? Voy a poner eso por aquí. Como de anotaciones. Entonces la pregunta es, Esa es derivada pues del primero por el segundo más no más el segundo más el primero por más derivada del segundo, ¿cierto? Algo efectivamente, así. la derivada del Más. primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿cierto? Entonces, yo que les recomiendo, chicas y chicos, mientras ustedes aprenden a derivar de forma correcta, ¿cierto? O mientras ustedes se vuelven duchos derivando, yo lo que les recomiendo es, pues si van a aplicar una de las propiedades, una de las fórmulas, muchachos, pues aplíquenla primero y luego se preocupan por lo que hay en el resultado. Porque a veces queremos derivar de una vez todo y no entendemos qué estamos haciendo. Entonces, yo aquí voy a procurar siempre mostrar ese paso a paso para que la empiecen a coger claro. Ya mañana de pronto, ya en los talleres, ya en el taller de mañana, de pronto a lo mejor yo ya empiece a hacer un poquito más rápido las cosas y me comprenderán mejor. Entonces, claro, aplicamos la propiedad. Derivada del primero, entonces, la derivada de 3x por el segundo, o sea, seno de 4x al cuadrado, más el primero, que es 3x, por la derivada del segundo, la derivada de seno de 4x al cuadrado. Listo. Apliqué la propiedad. Bien, ahora sí. Empezamos entonces a recordar. Luisa, ¿hay grupo de estos talleres? ¿Ves? La verdad, no sé. Chicas y chicos, les pregunto algo. ¿Ustedes tienen algún grupo de WhatsApp o algo así donde ustedes de pronto se han compartido talleres, han estado hablando de estas cosas o no? Yo solo sé del grupo ¿De cuál grupo, Vanessa? Disculpe. de Telegram. Ah, oiga, Luisa, que si hay un grupo en Telegram. ¿Alguien podría compartir el link de Telegram? No tiene la forma de hacerlo al chat. Sí, ya voy a mirar acá. Te Dale, lo voy a Vanessa. compartir. Dale, Vanessa, gracias. Listo, Luis, ahí van a compartir el grupo. Bien, entonces, con gusto. Entonces, continuamos con esto. Bien, derivadas básicas. ¿Cuáles son las derivadas básicas que yo me debo saber de prácticamente memoria? La derivada de una constante. La derivada de una función cuadrática. ¿Sí? La derivada de Euler y la derivada de las trigonométricas básicas. Bueno, y la derivada del logaritmo natural. Hay que saberse esas. Para mí esas son las elementales, ¿cierto? Para mí esas son las derivadas elementales. ¿Bien? Entonces, ¿cómo dice la derivada antes de 3x? Recuerda que como es una constante por una función, dice que la derivada de una constante por una función es la constante multiplicando a la derivada de la función. Quiere decir que esto se escribe como 3 derivada de x. Seno de 4x al cuadrado más 3x derivada del seno de 4x al cuadrado. Bien, ahora sí. ¿Cuál es la derivada de x? Te recuerden, derivada de una función exponencial, ¿cierto? Yo tengo x a la n. Si yo la derivo, la derivada, esta es f de x. Entonces la derivada de esa función es n, x a la n menos 1, es decir, bajo el exponente y resto 1. Pues aquí les estoy como mostrando las generalidades. Pero se supone que esto, pues como son las básicas, deberían de saber. Entonces, derivada de Pero, x, profe, dime. la derivada de 3x no sería 3 solamente. Efectivamente, Lina, así es. Solo que pues decimos en el paso a paso, pero tienes todísima la razón, porque vea, y vuelvo y pongo 3. Y derivada de x es 1. Entonces 3 por 1, 3. Entonces derivada de x da 1. Y 3 por 1, 3. Entonces da 3 seno de 4x al cuadrado. Muy bien. Ahora sí, vamos con la maluca. Aquí es muy importante, vea, tengo la derivada del seno de 4x al cuadrado, pero ojo,
yo tengo una función compuesta. Y ustedes dirán, oiga, Sebas, ¿y yo cómo sé que tengo una función compuesta? Pues mire, si yo tengo seno de X, ¿quién me dice? Acá hay función compuesta. Sí, no y por qué. Alguien me dice, tengo ahí una función compuesta aquí, en esta de verde. Sí, no y por qué. Porque hay una función dentro de otra. Eso sería una función compuesta. Ahora la pregunta es, Sí, ¿será que el seno de X es considerado una función compuesta o será considerada una función solita? Eso es muy importante porque aquí entonces yo voy a empezar a reconocer cuándo aplico regla de la cadena y cuándo no aplico regla de la cadena. Pues yo solo sé que arriba en el seno de 4x a la 2 se aplica externa y interna, ¿no? Eso en el de arriba hay regla de Sería la pues, cadena. sería el seno que es coseno y ya 4 por 2, 8, eso queda 8x a la 1. Efectivamente. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre esto que está acá y esta verde que está? ¿Por qué arriba, en la de arriba sí aplico regla de la cadena y por qué en esta no? porque la de arriba tiene también una función con la potencia. Ah, cierto. Porque el argumento, o sea, lo que está dentro del seno no es X, sino otra cosa. Ahí está la diferencia. Ojo, aquí es muy importante aprender a reconocer cuál es el argumento de una función. Entonces, claro, el argumento del seno en la verde es X, mientras que el argumento acá no es X, sino 4X al cuadrado. Como el argumento no es X, debo aplicar regla a la cadena. Debo hacerlo. O sea, que se trata de una función compuesta. Hágale que ahorita vamos a mirar eso un poquito con más claridad. Entonces, claro, ¿qué dice la regla de la cadena? Entonces recuerden, derivo la más externa. ¿Cuál es la más externa de las dos? ¿Seno o 4x al cuadrado? Por ahí me dijeron que la del seno, ¿cierto? Seno, Efectivamente. Entonces, ¿cuál es la derivada de seno? coseno. Coseno. Y vuelvo y escribo el argumento igualito. Coseno de Ujú. 4x al cuadrado. Y eso lo multiplico por la interna. Ahora sí, ¿cuál es la otra que está? ¿Cuál es la que sigue? La que está más adentro. La interna 4x al 4x a la 2, Efectivamente. ¿Y cuál es la derivada de 4x al cuadrado? 8x. 2 por 8x, ¿cierto? Bajo el 2. Entonces aquí pues como para que lo veamos, lo que hago es que bajo el 2, dejo la constante 4 y 2 menos 1 da x a la 1 y 2 por 4 da 8, ¿cierto? Ahí como para que vayan viendo dónde salió el 8x. Y listo, tengo entonces 3 seno de 4x al cuadrado más 3. Ah, bueno, y aquí 3 por 8, 24. ¿cierto? 24. X por X, X a la 2. X a la 2, coseno de 4X al cuadrado. Listo. Ojo, generalmente hasta aquí apliqué cálculo. De ahí para allá, cómo se ve la respuesta, ya es álgebra. O sea, que tienen que saber pues, multiplicar, tienen que saber organizar un poquito las cositas, por si de pronto ustedes tienen el parcial virtual, pues que se asemeje a la respuesta, ¿cierto? Entonces tienen que saber hacer el tratamiento algebraico. Bien, vamos a hacer una más compleja que ya está muy fácil. Vamos a hacer una primero de pura regla de la cadena. Entonces vamos a hacer la tangente del seno de la raíz del logaritmo natural de 8x a la 3 más 5x. Ahí está. Bien. Entonces, miren que la función externa, que es tangente, no está siendo multiplicada por nada, ni multiplicada ni dividida. Significa que yo inicialmente no tengo que aplicar ni multiplicación ni división de la derivada.
Como no está eso, entonces lo único que debería aplicar supuestamente es la regla de la cadena. Entonces vamos a derivar esta función. Entonces, vamos a derivarlo. Entonces, a ver, lo primero que vamos a aprender a hacer para poder derivar funciones compuestas es, pues, revisar si es función compuesta. ¿Cómo me doy cuenta? La función fundamental es tangente de X. Oiga, muchachas y muchachos, ¿será que aquí el argumento de esta tangente es X? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? No, No, pues es una cosa, es un monstruo. O sea que es y una eso es función otra compuesta. función. Es otra función, ¿cierto? Bien. Entonces, tenemos una primera función, entonces, para derivar. Vamos con la segunda. Hey, está el seno de otro monstruo. O sea que tenemos una segunda función. Ahora tenemos la raíz cuadrada de un monstruo. Ojo, no es raíz de X. Esta es la fundamental. Mire que tengo raíz de algo más grande. O sea que este es nuestro tercer monstruo. Pero por dentro de la raíz que tengo, un logaritmo natural. Entonces, este logaritmo natural, como no es logaritmo natural de X, sigue siendo compuesta. Entonces, otra que está acá. Y finalmente tengo una quinta, que es 8x a la 3 más 5x. Significa que al yo aplicar la regla de la cadena, ¿cuántas multiplicaciones, bueno, cuántos factores debería tener? Recuerden que factor son elementos que se están multiplicando entre sí. ¿Cuántos factores debería tener esta regla de la cadena? Se supone que 6. 6. 5. Se supone que 5, ¿cierto? Vamos a ver si es cierto. Como les dije, al derivar, ¿cómo es? Desde la masa externa hacia adentro. Entonces vamos a empezar. Vamos a derivar. ¿Cuál es la primera? Tangente. ¿Cuál es la derivada de tangente? Secante al cuadrado. Ajá. Secante al cuadrado. ¿Secante al cuadrado de qué? Secante al cuadrado del seno, de la raíz, del logaritmo natural de 8x a la 3 más 5x. Ahí está. Listo. Por. Ahora la que sigue. ¿Cuál es la derivada que sigue? ¿La derivada de quién? Sería de seno. La derivada del Es seno. cos, ¿Y cuál es la derivada del seno? coseno. Coseno. ¿Coseno de qué? Pues de lo que esté dentro del seno. ¿Y qué es lo que está dentro del seno? La raíz del logaritmo natural de 8x a la 3 más 5x. Bien. Por. ¿Cuál es la tercera? Raíz. La raíz. La raíz. Entonces, si ustedes no se acuerdan, esa es otra muy importante de aprenderse, pero si no se acuerdan de cómo es de memoria, pues entonces recordemos. Raíz de x lo puedo escribir como x a la 1/2. Entonces, esto al derivarlo es 1/2 de x a la menos 1/2, que yo lo puedo escribir como 1 sobre 2 x a la 1/2, que lo puedo escribir como 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Bien. Entonces, la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, 1 sobre 2 raíz de. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es raíz de qué? Dime. Ajá. Raíz del logaritmo natural de 8x a la 3 más 5x, ¿cierto? Es lo que está dentro de la raíz. Seguimos. ¿Cuál es la que sigue? La del logaritmo natural. Derivada del logaritmo natural. 1x, pues es 1 sobre x. Efectivamente, ¿cierto? En este caso es 1 sobre ¿quién? ¿Qué está dentro del logaritmo? 8. 8x a la 3 más 5x. Efectivamente.
Y por último, multiplicado por la derivada, ya la más interna, que es derivada de 8x a la 3 más 5x. Derivada de 8x a la 3 más 5x, entonces es 3 por 8, 24, x al cuadrado, más derivada de 5x, 5. Ahora bien, mire que tenemos entonces, efectivamente, 1, 2, 3, 4 y 5 factores. Así es que yo me doy cuenta si realmente apliqué bien la regla de la cadena. Debo de contar la cantidad de funciones que hay y luego debo de sacar las derivadas de cada una de esas funciones y multiplicarlas entre sí. ¿Y que este resultado cuánto me da? Pues no sé. Pues ya aquí para abajo, después de aplicar regla de la cadena, ya es puro álgebra. Pues ya es como organizarlo más bonito. ¿Cierto? Ya es como ponerlo más bonito. Pues ya ustedes miran, ya uno mira cómo se decide cómo hacerlo, o si lo deja todo expresado, pues ya eso depende de cada uno. Bien, vamos con otro. O sea, aquí estos ejercicios básicamente es como este tipo. Vamos con uno interesante. Vamos con e elevado a la tangente inversa de 5x. Una ahí como medio. E elevado a la tangente inversa de 5x. Me dicen a mí ahí, calcule la derivada de esta función. Entonces lo primero es contar cuántas funciones tenemos. ¿Quién me dice cuántas hay? 3. ¿Cuántas? 3. Efectivamente tenemos 3, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos 3. Entonces, tenemos Euler, tangente inversa y pues 5x. Bien, entonces aquí cuando multipliquemos debemos de encontrar 3. La derivada más elemental del mundo, derivada de e a la x es, E a la X, es lo mismo. efectivamente. Entonces la derivada de e a la tangente inversa, pues es e a la tangente inversa de 5x. Por derivada de tangente inversa. Vamos a ver si ya se aprendieron las inversas. ¿Alguien de Yo pronto? esas no las he visto. ¿No las ha visto todavía? No. Ah, bueno. Lo de la inversa es cuando es arco tangente. Efectivamente. ¿Cierto? Recuerden que tangente, o sea, uno generalmente escribe así, tangente inversa, pero en los softwares de programación y cosas así, calculadoras, normalmente está escrito como arco tangente. Pero es la misma función, ¿cierto? Es la misma expresión. Tangente inversa es lo único que arco tangente. Entonces vamos a aprendérnosla. La derivada de la tangente inversa, ¿sí? Es, bueno, la tangente inversa de x, derivada es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Esa es la derivada de la tangente inversa. Bien. O sea que esto es 1 sobre 1 más 5x al cuadrado. Ahí está. ¿Y cuál es la derivada de 5x? 5. Efectivamente. Entonces ya aquí pues esta sí la puedo organizar porque está más fácil de organizar. Entonces mire que esto es 5e a la tangente inversa de 5x sobre 1 más 5 al cuadrado es 25, x al cuadrado.
Y aquí tenemos la derivada. Chicas y chicos, ¿alguna pregunta, duda, inquietud con los ejercicios? Profe, ahí la derivada de Euler es el mismo. Efectivamente. Esa es la derivada más elemental. La derivada de a a la x es e a la x. Es así. Esa es la mejor de todas porque esa es muy sencilla. Ah, listo. Profe, ¿uno dónde puede encontrar esas propiedades de las derivadas invertidas? Bello. Usted puede escribir, por ejemplo, en Google, hay páginas donde usted puede escribir listado de todas las derivadas. Entonces te aparece literalmente una hoja llena de todas, pues una página llena de todas las derivadas. Derivada de e a la x, derivada de seno hiperbólico, coseno hiperbólico, de tangente, secante, cosecante, tangente inversa, seno inverso, coseno inverso. La derivada de logaritmo base A, de logaritmo natural, pues te aparecen absolutamente todas. Si no, si usted necesita una en específico, usted googlea, derivada de coseno inverso. Y te va a salir de una imagen o incluso hasta un video de cómo la deriva, pues cómo la descubren, cómo la encontraron, ¿cierto? Cómo se puede encontrar a partir de otros métodos analíticos. Esa es una de las maneras. Ah, ok, porque por ejemplo el profesor a nosotros pues no nos las dio. En el parcial salen mucho. Pues donde según el cronograma que yo tengo, que se supone que es el que sus profesores generalmente deberían de tener en cuenta para enseñarles y diseñar los parciales, pues dice que están las derivadas de las trigonométricas inversas. Es decir que tranquilamente les puede poner una tangente inversa o una cosecante inversa. Se las puede poner. Ah, ok. Entonces es bueno que las tengan por ahí anotaditas. Pues la ventaja es que hacer derivar básicamente es seguir una formulita, ¿cierto? ¿Qué es lo complejo? ¿Qué es lo complejo realmente de esta parte de estos ejercicios? ¿Qué es lo complejo, muchachas y muchachos? Que ustedes apliquen bien álgebra. Eso es lo complejo realmente. Y también, por ejemplo, los que tenemos parciales presenciales para aprendernos todas esas fórmulas. Ah, bueno, sus profesores no les dejan sacar ninguna. Es dependiendo, es dependiendo. Hay profesores que, por ejemplo, pues se las dejan llevar o él las pone en el tablero dependiendo del ejercicio que va a poner. Ah, Pero bueno. la mayoría sí son flexibles con ese asunto. Bien. Pues yo estoy estudiando 2 carreras al tiempo. La primera vez que yo vi cálculo diferencial, que fue mi primer semestre de universidad, chicas y chicos, a mí mi profesor nunca me dejó sacar fórmulas. Entonces me acuerdo cuando llegamos a la parte de las derivadas, me acuerdo que él nos regaló una hojita con todas las derivadas y él dijo, apréndaselas porque no les voy a sacar nada. Apréndaselas todas porque les puedo poner cualquiera de las de esa hoja. Y me tocó aprenderme De memoria. de memoria, sí. Entonces, en mi cabeza literalmente, pues Alejandro no la dejan. Entonces, Aleja, le va a empezar a enseñar una regla sencillita, al menos para que te aprendas, empieces con las trigonométricas. Y pues para que se las quiera aprender. Una reglita. Yo tengo seno, coseno, tangente, secante, cosecante. Entonces, esa es la función. Lo primero que hay que aprenderse aquí es que las derivadas van más, menos, más, menos, más. Me faltó aquí seno, coseno, me faltó cotangente. Perdón. Me faltó cotangente, secante y cosecante. Entonces, lo primero es eso, que los signos se van alternando. Más, menos, más, menos, más, menos. ¿Bien? Lo segundo, que pues
Que si tengo seno, la derivada es la de la otra función, coseno. Que si tengo coseno, la derivada es la contraria, seno. ¿Bien? Que si tengo tangente, entonces la derivada es secante al cuadrado. Mientras que si es cotangente, la derivada es cosecante al cuadrado. Salto 2. Ahora sí, ¿cuál es la derivada de secante? Entonces la derivada de secante es secante. Y como la tangente usa secante, entonces la derivada es secante por tangente. Y la de cosecante, entonces en ese mismo orden, si la de arriba usa secante por tangente, la de abajo usa cosecante por cotangente. Esta es la forma de aprenderse las trigonométricas. Entonces, derivada del seno, coseno, derivada de coseno, menos seno, derivada de tangente, secante al cuadrado. La de cotangente es menos cosecante al cuadrado, la de secante, secante por tangente, y la de cosecante es menos cosecante por cotangente. Hay como una especie, una pequeña ayuda para uno memorizárselas. Ay, muchas gracias. Con gusto, ahí luego les voy compartiendo como otras de cómo hacerlas, porque no es tan sencillo realmente, pero tampoco es lo más complejo del mundo. Bien, vamos a mirar entonces, ya con esta pequeña introduccióncita, vamos a mirar entonces ejercicios tipo parcial. Bien. Entonces, vamos con a ver si uno aquí por aquí interesante. Uno con regla de la cadena. Ahorita miramos el de trigonométrica, porque ese es perdón, el de regla de la cadena. Ese es exponencial. Este es exponencial. A ver. Esta. Pues dice el punto, falso o verdadero. El punto dice falso o verdadero. Falso o verdadero. Y me preguntan, si y es igual a x secante de 2x, entonces y' es igual a secante de 2x que multiplica a 1 más 2x tangente de 2x. Te me dicen falso o verdadero. Eso es falso, ¿no? Pues no los apresuremos, Luis. Mira, a ver, un minutico para que intenten hacer esa derivada de arriba. Y yo ya luego la voy a hacer de todas maneras, pero un minutico para que la deriven. Mientras le respondo a Vanessa. Vanessa, ¿cómo pongo secante la calculadora? Vanessa, pues básicamente no tienes una forma directa de hacerlo en la calculadora que tienes. Déjame yo saco la mía, pero te voy a enseñar. De todas maneras, ¿qué puedes hacer en tu calculadora? Déjame, te comparto la pantalla 2 porque si no, no me deja. Ahora sí. Ahí están viendo mi calculadora, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, Vanessa me pregunta, ¿y cómo pongo secante en la calculadora? Pues lo primero que hay que tener en cuenta, chicas y chicos, es recordar identidades trigonométricas, ¿cierto? Entonces, yo sé, por ejemplo, que tengo las funciones seno y coseno, ¿cierto? Entonces, yo sé que, por ejemplo, que la tangente de x, yo la puedo escribir como el seno de x sobre el coseno de x. Y que sé que la cotangente de x la puedo escribir como el coseno de x sobre el seno de x. Y entonces la secante se supone que la puedo escribir como 1
sobre el coseno de X. Y la cosecante la puedo escribir entonces como 1 sobre la secante de X. Y en esa lógica, pues, seno es 1 sobre cosecante de X. Y pues coseno es 1 sobre secante de X. Entonces, me dicen, ves, yo no sé cómo sacar secante en la calculadora. Entonces me toca usar la identidad. Yo le digo a él, vea, yo tengo aquí seno, coseno y tangente, no tengo más. Entonces le digo yo, hey, para yo calcular la secante de un número, pongo 1 sobre el coseno del ángulo que me piden. Aquí estoy trabajando en Digriman. Y ahí me lo dan Digriman, ¿cierto? ¿Cuál es la secante de 95 grados? De 95 es ese. Ah, que no, que ¿cuánto es la secante de 90? Entonces me dice error. ¿Y por qué me dice? ¿Y por qué me dice error? Porque básicamente el coseno de 90 es 0. Y pues 1 sobre 0, ¿cierto? Por eso es que no hay cálculo ahí. Ah, pero 1 sobre coseno de 45. Entonces es raíz de 2, ¿cierto? Y ahora ustedes dirán, hey, pero yo en cálculo diferencial, cuando utilizo la calculadora, ¿en qué función, en qué modo debería de usarla? ¿Quién me dice? En los cálculos, ¿en qué modo debo de usar la calculadora? No es en DEC, En DEC, ¿seguro? creo, no estoy muy seguro. No, pues no, a mí dígamelo, sí, estoy seguro. Pues el problema. No, no, en eso sí no, en eso sí no. Bueno, realmente no, realmente se trabaja en radianes. ¿Por qué? Pues porque básicamente cuando ustedes empiezan a usar cálculos numéricos, pues cálculos aquí en este tipo de cosas, a ustedes le dicen, por ejemplo, a ustedes nunca le dijeron, hey, el límite cuando teta tiende a 45 grados. O sí les dijeron eso. ¿Verdad que a ustedes No, nunca le escribieron esto? no, no. A ustedes le escribieron el límite cuando teta tiende a pi cuarto, ¿cierto? Estos sí se los escribieron. Pi cuartos, pero no 45 grados. Entonces, como me escriben en cálculo, me escriben ángulos en términos de pi, yo sé que la calculadora la debo poner en modo radianes. Entonces, consejo de vida de una vez. Ojo. ¿Y cómo Siempre, se pone, profe? para eso les voy a mostrar. Entonces, siempre que yo, ojos para cálculo, ojo para cálculo. Después no me van a decir, ay, no, yo estaba en geometría vectorial, metí el ángulo y lo metí Y pues en álgebra. en álgebra. Ah, pues en álgebra no, porque en álgebra se usa es trigonometría básica. En álgebra y trigonometría usan pues triángulo rectángulo y ley de senos, ley de cosenos. Ahí sí es el ángulo, ahí sí es en Digriman, ahí es en el modo normal. Entonces les voy a enseñar cómo se pone eso. Entonces por aquí, él tiene. Mira, miren. Generalmente, por ejemplo, esta calculadora, hay algunas que cambian. Hay algunas que usted hunde este botón e inmediatamente le aparece un menú diferente a este. Los que tengan esta versión, para poder entrar a ese menú es Shift y le dan el botón Mode, ¿cierto? Algunas calculadoras más viejitas, usted siempre le da oprime este botón Mode y ahí le va a aparecer este menú que tienen acá. ¿Sí? Este menú. Entonces, ¿cuáles son los importantes aquí? Básicamente, el Digriman, que se escribe como DEG, ¿sí? Y el Radianes, que se escribe como RAD, ¿cierto? Está pues norm, que es una forma de normalización, normalmente es modo 1, y está fix, que fix es para hacer aproximaciones automáticas de la calculadora. Me explico. Si yo le digo a la calculadora, hey, calcúleme raíz de 2, la calculadora me pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 decimales, ¿cierto? Pero si yo le digo al Shift Mode y le digo Fix,
Y me dice, hey, ¿de cuántos? Yo voy a decir, ve, necesito 2 cifras significativas. Ah, entonces cuando yo le diga raíz de 2, él inmediatamente la calculadora me redondea con 2 cifras significativas. ¿Para qué es muy bueno el modo fix? ¿Para qué se lo recomiendo yo? Para las físicas. ¿Por qué? Porque en las físicas usted a veces le van a dar números con 9, 10 cifras, 8, usted le hace multiplicaciones o divisiones como de 8.3 por 10 a la menos 12, multiplicado por 5 pi, no sé qué, unos números así. Y eso le va a dar, no sé, 5.9432887. Y si usted no sabe redondear bien, entonces podría equivocarse en la respuesta correcta. Entonces, los profesores a veces en los parciales le dicen, escribir la respuesta con 3 cifras significativas. Entonces, ustedes con esta calculadora le pueden decir, hey, yo quiero que cuando meta cálculos acá numéricos me dé 3 cifras significativas. Entonces, claro, yo al ponerle aquí raíz de 2, ya él de una directamente me va a poner un resultado con 3 cifras significativas. Esa es la primera cosita que podría, pues como basiquita que les puedo enseñar aquí. Ahora sí, ¿cómo funciona la otra, la del cálculo? Venga, yo dejo otra vez este en modo fix de 9. Fix 9. O también la puedo, ahorita reinicio mi calculadora también. Ah, bueno. Ahorita les enseño esa otra cosita que también es interesante. Yo como reinicio mi calculadora, pues en estas versiones más modernitas. ¿Y por qué digo que reinicio? Porque a veces pasa, es muy raro, usted hunde un botón, se equivocó y hunde un botón todo raro. Entonces les pasa que la calculadora, esta calcula muy bacana porque a ustedes les dan dividir y le aparece así como, va a poner un número arriba y un número abajo, ¿cierto? Pero a veces como que yo no sé qué hunden y la calculadora, cuando ustedes escriben, hunden ese botón, escribe así. Y uno es como, ¿qué? ¿Es algo así o es al contrario? Creo que es así. Sí, es así. Escribe eso. O sea, usted hunde ese botón y le aparece este símbolo. Y es como, ¿qué? Pero sabiendo que estas calculadoras modernas de una vez ya le muestran es como este aspecto así, ¿cierto? Entonces, para que digamos como, hey, no, yo eso no lo quiero así. Entonces, ¿qué hago? Entonces, enseguida les enseño qué hacer para poder solucionar ese problema. Bien, vamos entonces al otro modo. Shift, el otro modo, Digriman, que era el inicial. ¿Cómo sé yo que está en modo Digriman? Porque en la parte superior tiene que aparecer esa D. ¿Sí? En la parte superior debe aparecer una D. Cuando cambio de modo, 4, vea, cambio a R. Entonces, ojo pues, pero tengan en cuenta, R. Entonces, cuando ya están en R, ya ustedes pueden, ay, que el coseno de pi medios. Entonces, le puede decir a la calculadora, hey, haceme el coseno de pi medios. Coseno de pi medios. Y él me dice, vea, el coseno de pi medios es 0. Ah, no, necesito el coseno de pi cuartos. Y él me lo da. De una. Esto. Importantísimo, pues, en cálculo, trabajar con radianes. Listo. Pues ahí les aclaré como cositas y les mostré algo interesante que pueden hacer en la calculadora. ¿Qué más pueden hacer? Con esta cosa pueden hacer un montón de maravillas. Ahí les voy enseñando cositas. Yo puse radianes y coseno, pi cuartos y me salió 0.7. No me dio así. A ver, coseno de pi cuartos. ¿Lo puso en radianes? Sí, ahí está la ¿Cuánto le dio? R. Vea, le dio este número. Sí, pero no me salía como ahorita. Así. Mm, Y su calculadora es la misma que la mía. es similar. Pues tengo también esa opción como de convertir, pero no me convierte. Bueno, entonces a usted le va a servir lo que le voy a mostrar ya mismo. Eso le pasó es porque al parecer su calculadora está en una función rara donde le calcula el número directamente, más no le muestra la expresión, ¿cierto?
Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de casos? Muy bien, me gustó porque mira que a ti te das el número y no te lo muestra así. Y en cálculo me interesa más bien así. A mí en cálculo me interesa la expresión más no el número. Entonces, en ese tipo de cosas, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué podemos hacer para los que tengan calculadora de este tipo? Yo de Tomás, algunos ya les compartí este emulador para que lo tengan ahí en el computador también por si algo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer básicamente para restablecer la calculadora? Entonces le digo yo, vea, vamos a hacer Shift y le decimos 9, que es clear. Le decimos clear. Entonces él me dice, hey, ¿clear qué? Entonces está setup, está la memoria y está todo, ¿cierto? Yo le recomiendo, hey, borre todo. Y me pregunta, sí, borro todo, reseteo todo. Y usted le dice a él, igual, dele sí. Ahora dice, hunda AC. Se supone que si yo hago eso, ya la calculadora se supone que tiene que haberse reseteado. Intenta eso y me dices si al volver a meter, si al ponerlo otra vez en radianes, Ahora sí ya me dio. ¿ya le dio? Ah, sí es. Era eso. Gracias. Con gusto. Yo era ahí el mejor ejemplo de alguien que le pasó lo que les decía, que a veces da un resultado ¿Cuál diferente. es AC? ¿Cuál es la que se aplica lo último, profe? Dígame. Cuando le pregunta resetear todo, ¿cuál es la que se presiona? Ah, bueno. El shift, le das 9, ¿cierto? Sí, 3. Luego le dices 3 y le dices igual. Sí. Y ya luego le das AC. Ah. Y ya la calculadora queda otra vez como inicialmente debería estar. Y por ejemplo, para colocar la letra E de Euler. Ah, ok. Esta calculadora, miren, aquí les voy a enseñar. Si ustedes se fijan, eso tiene dos botoncitos, pues dos botones. Uno dice que es Shift y es color como amarillo y uno que dice que Alfa, que es como color rojo, ¿verdad? Sí. Listo. Ahora, si ustedes se fijan en toda la calculadora, mi calculadora me dice, vea, este botón, entonces, si este botón yo lo hundo, me aparece la división. Pero si yo hundo Shift, mire que me dice, vea, al hundir Shift y el botón, aparece este símbolo naranjita que está acá, tengo Shift y el botón y me aparece ese nuevo. ¿Sí ven? Sí. O le digo, si yo hundo alfa y aquí me usa esta opción. O por ejemplo, ahí me pone raíz. Si yo hundo Shift, me pone, a ver que se huyó. Si hundo Shift y hundo, me aparece raíz de 3, pero si hundo alfa, me aparece este paréntesis, porque acá que me dice acá. ¿Cierto? Ahora bien, ¿dónde está Euler? Dando aquí, logaritmo natural o Shift, vean acá, E a la que. Primera opción de poner E. Segunda opción, miren en el botón por 10 que hay aquí abajo. Entonces mire que tiene pi como amarillito, pues como de este color. Y tiene E rojito, ¿sí lo ven? Entonces, para poder hundir esta E, ¿qué le digo? Entonces hundo el rojo y le digo por 10 ala y me aparece el E. Entonces ahí ya tengo el número Euler. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Pues que este me aparece el número como tal, mientras que el otro pues ya me aparece para elevarle algo. Ah, pero es que yo no tengo esta opción y tengo la otra, entonces busco el E y luego le digo elévelo a algo y ya. Bien, Listo, muchas gracias. dale, con gusto. Aquí tengo una pregunta. Nunca he visto si esto. A ver, yo miro si me permite. A ver si me deja. Ah, bueno, no. Listo. Bien.
Bueno, Profe, qué pena, yo le hago una preguntita. ¿Dónde podemos encontrar esa calculadorcita que usted tiene ahí como en el equipo? Por favor. pues yo ya mismo se las comparto de una. Lo que pasa es que yo se las compartí a los chicos del primer taller que yo di de esto de Nivelate. Ellos las busco, yo las comparto, esa es la casa. Yo la descargué, yo no me acuerdo dónde la descargué, pero por ahí la descargué esta que era la que me interesaba tener. Pues porque es como la genérica. Daniel, si esto queda grabado, generalmente, ahorita les voy a compartir un link de asistencia. Se supone que cuando ustedes llenan el link de asistencia, fuera que pues nos ayudan a nosotros para evaluar cómo las cosas están funcionando, si esos talleres sí tienen interés o no. Creo que hay una cosa interesante, que ustedes al llenar eso les mandan el link de la grabación. Entonces, lo pueden ver más rápido antes de que lo suban a YouTube. En YouTube también encuentran la grabación, solo que tienen que saber cuál es, porque hay muchos videos de antivirus en YouTube. Yo busco el de la Casio. Sí, porque no me va a buscarlo aquí así en orden. Bueno, luego les enseño cómo guardar una variable, cómo guardar un número en una variable y utilizarlo para evaluar en funciones. Y luego les enseño cómo generar tablas de datos numéricos. Para que tengan ahí herramientas sencillas. Estas calculadoras son cuentahuevos, pero sirven bastante. Sí, Daniel. Efectivamente. Bueno, no. Esperen, chicos, que no me deja. Está como el ahorita se los comparto. ¿Me recuerdan, por favor, de la calculadora para compartírselos? Es que se tostó el buscador, entonces se quedó ahí y no quiero perder tiempo. Entonces, chicas y chicos, ¿quién me dice falso o verdadero? Pero yo sigo diciendo que eso es falso. Pues el resultado como tal da algo parecido, pero no en ese orden. Bueno, vamos a ver entonces. Entonces sabemos, vamos a revisar, ¿sí o no? Entonces, tenemos un producto. Entonces, la derivada es el primero, ¿cierto? Derivada del primero, o sea, 1, por el segundo. Por el segundo. Pero el segundo. Ahí está. Más el primero por la derivada del segundo. Pero es que el segundo, ¿quién me dice? El segundo es una función compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque aquí tengo 2x. Ya no tengo x, sino 2x. Entonces significa que tengo que derivarlo. Derivada de secante es, aquí incluso está, Secante por tangente. es secante de 2x por la tangente de 2x. ¿Y cuál es la derivada interna? ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. 2. Bien, entonces esto es secante de 2x más 2 por x, 2x, secante de 2x, tangente de 2x. Y ustedes dirán, ve, pero es que esto no se parece a esto. Y yo les pregunto algo, ve, y si yo saco factor común y digo factor común secante de 2x, ¿qué tengo adentro? Entonces, al sacar factor común, saco factor común secante de 2x de secante de 2x es 1. Más, quito esta de acá, ¿qué me quedó? 2x tangente de 2x. Esta es la misma de arriba. Ahora sí se parecen. Sí, ahí sí, con el paso, Ah, con el paso.
Efectivamente. Siempre es necesario, pues en el caso de que haya un término semejante, sacar el término semejante. A veces. ¿De qué va a depender, muchachos? Va a depender de cada respuesta, ¿sí me entienden? O sea, ustedes tienen una opción. Si es presencial, pues la ventaja de la presencialidad, muchachos, en ese sentido es que ustedes prácticamente, a no ser que el profesor lo exija, si el profesor no exige simplificación de un problema, lo pueden dejar hasta acá y ya estaría correcto, ¿cierto? Pero supongamos que ustedes están presentando el parcial virtual y ustedes tienen opción A, B, C y D y ustedes tienen esta derivada y ninguna se parece. Significa que tienen que hacer un tratamiento matemático para que llegue a alguna de las que está ahí. Entonces ahí está como cuándo uso álgebra y cuándo no. Pues si el profesor le pide que le simplifique la respuesta, pues tienes que aplicar álgebra. Y pues ya en la virtualidad a veces para que se parezca tu respuesta a la respuesta que está dando el sistema, pues entonces hay que hacerlo. Ah, bueno, chicos, esperen que ya tengo por aquí su ordenador, ya creo que ya me va a dejar. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ya Profe, ¿puede subir para tomarle foto a una parte de arriba, por favor? voy. ¿En dónde? ¿Acá? Más arriba. ¿En dónde? Ahí, ¿Acá? ahí. Pero entonces me toca alejarlo porque no se ve completa así. Ah. Gracias. Dale, con gusto. A ver, ¿dónde está? No, hombre, eso es Casio. Aquí está. Chicos, ahí les voy a compartir entonces el archivo RAR. El archivo RAR de la calculadora. Simplemente es descomprimirlo en el computador y ya les funciona. Listo, no hay que instalar nada, es descomprimir y listo. Ahí les mando el archivo. Ya está en el chat para quienes lo quieran, listo. Bien. Ahora entonces vamos a mirar un dolor de cabeza, que es la derivación implícita. Que bueno, pues las derivadas, estas derivadas, la regla de la cadena, pues con práctica se vuelve sencillo. Pero entonces, miremos la derivada implícita. Vamos a hacer una breve introducción a la derivada implícita y luego cogemos un ejercicio tipo parcial, que esto sí prácticamente cae. ¿Por qué cae, muchachos? O sea, es que es casi que cae, o sea, literalmente. Eso es un ejercicio típico. Entonces, derivada implícita. Elementos que necesito para la derivada implícita. Otra vez, propiedades. Propiedades de la derivada. Las derivadas elementales. Y aquí necesito regla de la cadena. Aquí sí necesito regla de la cadena. Para este tipo de derivadas vamos a utilizar una notación un tantito diferente. O bueno, cada quien usa la notación que quiera. A mí me gusta esa notación porque esa notación no se confunde. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Es que hay notaciones para la derivada. Y efectivamente, yo tengo 3 tipos de notaciones para la derivada. ¿A ustedes el profesor les habló de eso o no? ¿O no les dijo si habían tipos de notaciones para la derivada? No. Pues imagínense que sí. Tenemos 3 tipos de notaciones. ¿Sí? Tenemos una notación que es la notación de Newton. Pues Vanessa, pues yo no tendría problema. Me esperan al final y se los comparto. Entonces, básicamente tenemos como 3 notaciones. Tenemos la notación de Lagrange, la notación de Leibniz y la notación de Newton. Es importante que conozcan las 3, porque depende de con qué profesor se encuentran en la vida, o depende de qué materia les van a mostrar una u otra. Entonces, se las presento. Esta es la notación de Lagrange. ¿Sí? Esta es la notación de Lagrange. La notación de Leibniz es esta.
Esa es la notación de Leibniz. Y la notación de Newton es esta. En los cursos de cálculo, esta no es muy común, esta no la usan. Pero en los cursos de física, esta la usan bastante. En especial en campos sí la usan bastante. Entonces, Lagrange, Leibniz y Newton. ¿Cuál es la que más se utiliza en términos de ingeniería, físicas y otros aspectos? Véala, la de Leibniz. Esta la van a ver muchísimo, ¿cierto? La van a ver muchísimo. Entonces, me gusta la de Leibniz para derivada implícita. ¿Por qué? Porque cuando usted deriva implícitamente, usted, por ejemplo, puede tener esto. Entonces, si ustedes con la de Lagrange no escriben bien esta comilla, ustedes creen que esto es y por y, o y a la 1. Entonces, ustedes pueden confundirse. En cambio, si yo escribo esto así, y por y de x, yo ya lo tengo como enredarme. Porque yo sé que esto es y y esto es de y de x. En cambio, acá yo puedo pensar que en vez de y por y prima, puede ser y por y a la 1. Entonces, para evitarme ese tipo de dificultades, voy a trabajar con la notación de Leibniz. Si ustedes trabajan con la notación de Lagrange, no hay ningún problema. Solo tengan cuidado a la hora de escribirlo, que lo escriban bien y no se confundan. Entonces, vamos a ver qué es entonces la derivación implícita. La derivación implícita, como dice su expresión, tiene que ver con, ojo, expresiones matemáticas que no son explícitas. Y ustedes dirán, pues sí, si es implícita es porque no es explícito. Pues sí, eso sí. Pero si les pregunto a alguno de ustedes, hey, chicas y chicos, ¿qué es una expresión matemática explícita y qué es una expresión matemática implícita? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se arriesga? Pues yo la otra vez había escuchado, pero no estoy seguro de qué. Hágale. Pero cuando nos dicen que es una derivación implícita, es porque pues nosotros estamos acostumbrados a derivar ¿cómo es? Nosotros estamos acostumbrados a derivar de y de x. Ajá. Y al ser una derivación implícita, o sea, ya no derivamos conforme a x, sino conforme a y estamos derivando a ambos lados, tanto a x como a y. Muy bien. Eso es muy importante. Estamos derivando a ambos lados. Pero ¿por qué yo derivo a ambos lados? Y ahí es donde entra el meollo del asunto de la diferencia entre una expresión explícita y una implícita. Pero eso sí es cierto lo que usted dice. En la derivación implícita no es como la derivación normal que hemos hecho hasta ahora, sino que ahí me toca derivar a ambos lados de la igualdad. ¿Por qué? Bien, bien, va por ahí. A ver, ¿quién da más? Se está construyendo la idea. Ya se sabe que se deriva a ambos lados de la igualdad, pero ¿por qué? ¿Qué hace y qué expresiones son diferentes? Algo que se ve, por así decirlo. Efectivamente, algo que se ve, ¿cierto? ¿Y qué sería implícito? Pues sería algo que no se está viendo claramente, ¿cierto? Que le toca a usted, ¿qué? Como observarlo con detenimiento para poder verlo explícito, ¿cierto? Va por ahí también la idea. En las matemáticas, una expresión explícita es aquella expresión que una de sus variables está totalmente despejada. Pues mire esto. Y es igual al seno de X por el coseno de X. La Y está totalmente despejada. Sí. Entonces, esto es explícita, es una expresión explícita, algo que se ve inmediatamente. Mientras que, ¿qué sería implícita? Lo contrario, sería una expresión matemática donde ninguna de las dos variables está despejada. Es una expresión cualquiera donde las variables no están despejadas. Esto es una expresión de carácter implícito. Muchas de ellas realmente son difíciles de poder despejar. Entonces, cuando tenemos este tipo de expresiones, ya nos toca utilizar otros recursos.
En este caso aparece la derivada implícita que nos ayuda a solucionar este problema. Entonces, como ya sabemos eso, vamos a utilizar esta expresión que está acá, la que acabé de escribir. Vamos a decir, hey, yo quiero derivar eso. Entonces, para derivar implícitamente, primera cosa, aplicar derivada a ambos lados. Y yo les dije a ustedes, ¿cuál es el operador derivada que vamos a utilizar? El operador de Leibniz, o sea, este. En mi caso sería d de dx. Que significa que yo voy a hacer d de dx, ¿de quién? De la expresión xy al cuadrado más seno de y, y eso es igual a derivada también a ambos lados, d de dx, de el coseno de xy al cuadrado más 3y. Ahí está. Luego, segundo paso, pues lo general es aplicar propiedades de las derivadas. Entonces, en este caso, apliquemos propiedades de las derivadas. Derivada de una suma de derivadas. Entonces, la suma es d de dx, ¿de quién? De xy al cuadrado más la derivada de el seno de y. Eso es igual a la derivada del coseno de xy al cuadrado más la derivada de 3y. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o inquietud? Por el momento no. Listo. Ahora, aquí es donde viene lo que sigue. El siguiente paso me dice, hey, el paso me sigue diciendo, hay que aplicar las reglas de las propiedades de la derivada. Entonces yo tengo que empezar a mirar, hey, muchachos, ¿qué hay aquí? ¿Una multiplicación? No. ¿Sí o no? X ya cual una multiplicación, ¿cierto? Bueno, aquí voy a poner eso así dentro del argumento para que sepan que eso está dentro del coseno. Bien. Si hay un producto, entonces hay que aplicar la derivada de un producto. ¿Y cuál es la derivada de un producto? Entonces la derivada de un producto es la derivada del primero, de la derivada de x, por el segundo. Entonces voy a escribir el otro como en otro término para no confundirlos. Más el primero, entonces el primero, por la derivada del segundo. Ahí está. Venga, lo escribo en negro, perdón. Del segundo. Ahí está. Ahora, el otro pues se queda igualito, no es un producto, entonces se queda d de x de el seno de y. Que eso es igual a. Aquí igualito por el momento. d de x coseno de xy al cuadrado más d de x de 3y. Entonces aquí es donde ya entra el meollo del asunto. ¿Quién me dice? Se supone que esta derivada está respecto a quién. La derivada, estamos derivando respecto a qué variable. Según el En símbolo cuanto a la rojito. y. No, es el símbolo En rojito. cuanto a la x. En cuanto a la x. En cuanto a la x. Efectivamente. Derivo respecto a x, ¿sí o no? Significa que siempre que yo tenga elementos matemáticos donde esté la x, pues las derivadas salen directas. Derivada de x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado, 2x, y listo, y se acabó. Derivada del seno de x, es coseno de x, y se acabó. ¿Por qué? Porque la variable, el argumento de la función es el mismo del elemento el elemento de la derivada. ¿Cierto? Respecto a quién estoy derivando. Entonces, mire que no tengo ningún problema. ¿Cuál es el problema, chicas y chicos? Pues cuando yo tengo elementos, cuando yo estoy derivando respecto a una variable, otra variable.
Ah, chicos, esperemos un momentico que nos están saludando por el chat. Saluden, muchachos y muchachas, quienes estén por Ah, ahí. Oli. Hola. Hola, Bueno, ¿cómo bueno. Hola, están? buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Los veo muy entretenidos, no quería interrumpir. Pero bueno, les voy a dejar el link por acá de la asistencia para que sean bien juiciosos y lo diligencien, que de esa manera pues ahí nos quedan sus correos y les podemos enviar la grabación en caso de que la necesiten. Solo pasaba por acá a decirles eso y que aprendan mucho y que les vaya muy bien en el parcial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, chaito. Bueno, chicas y chicos, muchísimas gracias. Y bueno, hágale que mientras comparten ahí el link, ya pues doy un espacito de 2 minuticos para que lo llenen. Ahí ya nos compartieron el link. Déjenme, yo termino esta idea y pasan a llenar el formulario. Eso no les tarda ni 3 minutos, ¿cierto? Entonces termino esta idea y ya les doy el espacio para que vayan y llenen el formulario, por favor, que para nosotros es muy importante, ¿cierto? Como les está diciendo ahora, pues eso permite como saber si hay interés por parte de los estudiantes, si hay buena asistencia, si estos talleres sí están llegando a los estudiantes, ¿cierto? Es importante como para revisar eso. Entonces, maravilloso que lo llenen, por favor. Y también, como les dije, ahí queda en la base de datos del correo. Si necesitan este link de la grabación de esta asesoría o de alguna otra, pues es mucho más sencillo así, comunicarse con antivirus. Bueno, entonces les decía, retomando, que hay una dificultad, que cuando usted deriva respecto a cuando usted deriva, por ejemplo, respecto a X, pero la función o el elemento que usted va a derivar es otra variable, entonces uno dice, bueno, ¿y yo qué hago? Entonces, por eso les dije aquí arribita que yo necesitaba la regla de la cadena como medio o como herramienta poderosa para poder derivar este tipo de elementos. ¿Cómo derivo con regla de la cadena? Me dirá. Entonces voy a coger este primer elemento. De y al cuadrado, bueno, perdón. Derivada de y al cuadrado. Entonces, lo que vamos a saber nosotros es, ojo, la única derivada que nos vamos a aprender fundamental acá es que la derivada de y de x es, pues, de y de x, ya. Quiere decir que si yo aquí tuviese, por ejemplo, y al cuadrado, esto lo tengo que ver como una función compuesta, donde la primera es algo al cuadrado y la segunda es y. O sea, aquí la diferencia es que voy a considerar siempre la variable del argumento como una función aparte. Esa es la clave. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿quién me dice cuál sería la derivada de y al cuadrado? Y, Y, seguro. 2Y, 2Y. 2y. ¿Y qué más? Por la derivada de Y. Efectivamente, por la interna, porque les dije que hay que imaginarnos de que esto que está acá es un monstruo, pero ese monstruo se llama Y, pero eso es un monstruo. Entonces es lo mismo que regla la cadena, lo que yo les decía con regla la cadena. Derivamos la función externa como si nada y luego la multiplicamos por la derivada del monstruo que esté adentro. Aquí lo mismo. Derivamos la que está por fuera, que es algo al cuadrado, o sea, 2 por ese algo, y luego derivamos el monstruo, que en este caso se llama Y. Entonces, en ese mismo sentido, vamos a intentar hacer la del seno. ¿Quién se atreve a decirme cuál es? Pues eso sería coseno de Y por la derivada de Y. Muy bien. Epa, listo. ¿Cierto? Coseno de Y por la derivada de Y. Bien. Ahora sí. Vamos a entonces a aplicar hasta ahí lo que tenemos. Entonces, miren. Derivada de x, 1. Entonces me queda y al cuadrado.
a escribirlo con los colorcitos como para ir distinguiendo lo que ya al cuadrado más x, y voy a poner la respuesta en rojo. ¿Cuál es la respuesta de derivada de y al cuadrado? Es esta, es 2y de y de x. Mejor dejemos este 2y así. 2y de y de x. Más derivada del seno. Entonces la derivada del seno es coseno de y por el de y de x. Y esto es igual. Entonces aquí es donde yo empiezo a penar. Entonces, lo primero es que tengo, independientemente de si está la x o la y, tengo un coseno de una función compuesta. Entonces vamos a hacerlo esto, vamos a hacerlo acá. Tengo el coseno de una función compuesta. Entonces, ¿yo qué hago? Como tengo el coseno de una función compuesta, pues es primero la regla de la cadena. Entonces, ¿cuál es la derivada de coseno? Pues seno. ¿Seno de quién? Pues de xy al cuadrado. Ahora sí, por la derivada interna. ¿Pero cuál es la derivada interna? La derivada interna entonces es la derivada de xy al cuadrado. Ah, entonces esto es. Aquí tengo una multiplicación. Entonces esto es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Ahí está. Derivada de x1, ya se la saben. Esto me da y al cuadrado por acá. Más. Ahora sí, ¿quién me dice la derivada de y al cuadrado cuál era? 2x, 2y, perdón, Ajá, derivada de y. efectivamente, por x. Entonces, claro, mire que usted ahí lo vio rapidito, entonces y al cuadrado más 2xy de y de x, ¿cierto? Listo. Entonces, este monstruito completo sería el seno de xy al cuadrado, que multiplica a y al cuadrado más 2xy de y de x. Entonces miren que claro, aquí la cosa se va complicando cada vez más. Pero si ustedes son minuciosos con cada elemento que apliquen, no se van a perder. Miren que yo estoy tratando de hacerlo lo más despacio posible. Yo podría hacer esta derivada de una directa, pero pues obviar todos estos pasos puede ser peligrosísimo, ¿cierto? Si uno no lo sabe hacer. Y la última, derivada de 3y, esa sale de una. ¿Cuál es la derivada de 3y? 3 y la derivada de y. Pues derivada de y. Efectivamente, 3 derivadas de y. Listo. Ahora sí. Cuando yo, ojo, aquí ya va el siguiente paso. Va el último pasito. El tercer paso, que es despejar de y de x. Aquí sí es necesario eso, chicas y chicos. Cuando yo ya tenga toda la expresión completamente derivada, ya de aquí para allá yo ya apliqué cálculo, ya aquí se acabó cálculo. A partir de acá es álgebra. Y aquí es, en este punto, es donde la mayoría se equivoca. Porque es que se les olvida cómo multiplicar, se les olvida cómo dividir, se les olvida cómo se suma, se les olvida si hay términos semejantes, se les olvida hacer distributivas, o se les olvida poner el signo que es. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Aquí lo que sigue es despejar de y de x. Profe, Dime. ¿me puedes volver a explicar lo del paréntesis naranjado? Claro que sí. Mira, bueno, ya se me di cuenta de tomar. Mira que yo aquí, ustedes saben por qué sale este seno, ¿cierto? Sí, Listo. El problema es que yo voy a hacer, tengo que, por regla de la cadena, yo sé que tengo que aplicar la derivada de lo que está dentro, ¿sí o no? Pero es que lo que está dentro es un producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice sí. la regla del producto? Dice, la derivada del primero por el segundo. Entonces, la derivada del primero por el segundo. Más la derivada del segundo por el primero. Ah, ya aplicó la propiedad de el producto.
Efectivamente, apliqué la propiedad del Ok, sino producto. que con esas derivadas, pues D sobre X, sería un poquito como más complejo. Sí, sí, no, se ve raro. Pero como les dije yo ahorita, ¿yo por qué uso la notación de Leibniz? Porque me permite a mí no confundirme. Miren, por ejemplo, a ver, aquí, por ejemplo, miren acá. Si yo no tuviese y de X, sino que tuviera Y', de pronto veríamos otra cosa rara, ¿cierto? Puede que algunos digan, no, yo no me enredo. Ah, bueno, si usted no se enreda, muchachos, póngalo con Y', que no hay ningún problema. Yo personalmente lo hago para evitar confusiones, porque ha pasado. Entonces, bueno, ahora sí, chicas y chicos, viene lo maluco. ¿Qué es lo maluco? Lo maluco es, yo copio esto. Ah, va a copiarla así, ya luego pues, le mocho ese pedazo. ¿Qué es lo maluco? Pues lo maluco es lo que sigue. Por acá. Suprimo acá. Suprimo. ¿Qué es lo maluco entonces acá? Pues despejar. Vamos a despejar. Entonces aquí, puro álgebra. Pues lo primero que voy a hacer es esta distributiva. Entonces voy a escribir acá. Ya al cuadrado más x, más, bueno, organicemos esto. 2 por xy, 2xy, como para que sea más bonito. De y de x, aquí está. Más coseno de y de x, igual a distributiva. Entonces, y al cuadrado, seno de x, y al cuadrado, más esta otra por esta otra, 2xy, seno de x, y al cuadrado, de y de x, más 3 de y de x. Entonces, ya tengo la expresión. Listo, ya tengo la expresión. ¿Cierto? Tengo la expresión, ahora sí ya, distributiva. Ahora sí, ¿cuál es la clave para despejar? Pues se supone que queda agrupar términos semejantes. Y ustedes dirán, ¿y para dónde? Para donde usted quiera. Usted verá si pasa todas estas expresiones con y de x para la izquierda o pasa todas las de la izquierda para la derecha. Yo en este caso, porque quiero, voy a pasar las dos de x de la derecha a la izquierda. Es decir, que yo paso. Entonces queda, ay, perdón, voy a escribir en rojo. Entonces, y al cuadrado más 2xy de y de x más coseno de y de x. Ahora sí vamos a pasar. Esta expresión, como está sumando, pasa a restar. 2xy seno de xy al cuadrado de y de x menos 3 de y de x. Y esto es igual a esto que está acá, y al cuadrado, seno de xy al cuadrado. Bien. Ahora, este que está acá, sumando pasa a restar. Entonces yo lo voy a borrar de acá y lo paso al otro lado de una vez a restar. Menos y al cuadrado. ¿Listo? Ya tengo en un lado todas las de y de x. ¿Y qué es lo único que hago? Saco factor común de y de x. Saco factor común, me queda 2xy más coseno de y menos 2xy seno de xy al cuadrado menos 3. Y esto es igual a y al cuadrado seno de xy al cuadrado menos y al cuadrado. Y eso que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda que de y de x entonces es, saco aquí un factor común para que sea más bonito, y al cuadrado seno de xy al cuadrado menos 1 sobre 2xy más coseno de y menos 2xy seno de xy al cuadrado menos 3. Y Tengo una pregunta. dime,
Cuando sacas del factor común de y cuadrado y quedó seno de x y al cuadrado, ¿no sería solo y? No, no porque, ojo, aquí muy importante, porque esto que está acá adentro es el argumento del seno. O sea, Ah, no está por fuera. Bien, es muy buena pregunta. Esto que está dentro es del argumento del seno. O sea, si yo tengo a seno de 5 de x, si yo quiero sacar menos a, si yo quiero sacar factor común a, pues mire que es simplemente el número o el elemento que esté multiplicando el seno por fuera, ¿cierto? Importante. A pesar de que tiene una y al cuadrado, es del argumento, más no está multiplicando al seno. ¿Sí? O se puede dejar normal, puede dejar así Ah, como estaba. oh, claro, vea, yo porque la quise escribir así, pero vea, no, es que así me enredo, pues escríbala como estaba. Y al cuadrado del seno de x y al cuadrado menos y a la 2. ¿Listo? Ahora sí, antes de irnos, preguntas. ¿Quién me dice? A ver si de pronto ustedes prestaron atención a la interpretación física y geométrica de la derivada. ¿Quién me dice qué representa una derivada? es la pendiente de una tangente. ¿Cierto? La pendiente Es la de pendiente de una recta tangente, ¿sí o no? eso. Muy bien, muy bien. La pendiente de una recta tangente. Es decir, que si a mí me dan esta expresión, si a mí me dan esta expresión que tengo acá, el de y de x que yo encontré que representaría para esta expresión. Voy a poner esto, voy a copiar. Ojo. Por eso hice la pregunta. La pregunta que les hice fue esta. Ya me la respondieron. La derivada representa la pendiente de una recta tangente de una, ¿sí o no? La pendiente de una recta tangente. La pregunta es, ¿este resultado que yo encontré acá es la pendiente de la recta tangente de quién? De la ecuación de arriba, pues de la derivada Efectivamente. implícita de esa. Sí, esa que estás buscando. Efectivamente. O sea que esto que yo encontré, esta expresión, ojo, esta expresión está representando todas las pendientes de cada una de las rectas tangentes de la expresión inicial. Entonces aquí es donde viene el ejercicio tipo parcial. Si quieres se los voy a dejar expresado porque pues ya van siendo las 6 y yo creo que de pronto ya algunos están cansados. Pues bueno, entonces se los voy a dejar. Dígame. No. Pues lo que se haría ahí, pues el tipo parcial es cuando ya preguntan, calculemos la ecuación de la recta tangente en tal punto. Entonces, Efectivamente. por ejemplo, si me dicen pues, que en esta ecuación reemplacemos el 0 y el 1, yo reemplazo el 0 en todas las x y el y en todas las 1. Efectivamente. Eso, digámoslo acá, supongamos eso. A eso es a lo que iba. Decía, entonces dice, el enunciado entonces va a decir, encontrar la ecuación de la recta tangente para la función, para la expresión en el punto, en ese punto, 0,1. Vamos a hacerlo en ese punto, ¿listo? Entonces, recordemos, un punto siempre tiene elemento en X y elemento en Y. Quiere decir que en esta derivada, cuando yo ya hice la derivada implícita y la despejé, entonces voy a reemplazar donde estén las X por ceros y donde estén las Y por 1. Entonces miren que en este caso, de Y de X, ¿cierto? En el punto 0,1 es Y al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado. Seno de 0, 0.
¿cierto? Porque 0 por 1, pues 0. Y seno de 0 es 0. Menos 1 al cuadrado sobre 2 por 0 por 1 más el coseno de 1. ¿Cierto? Ah, bueno. Es que aquí porque me dio coseno de y. Es que el problema es ese. Bueno, coseno de 1 menos 2 por 0 por 1 por el seno de 0 menos 3. ¿Sí o no? Entonces aquí me da 0 se va, 0 se va, este se va. Y me queda entonces de y de x 0,1 de menos 1 al cuadrado, o sea, menos 1 sobre el coseno de 1 menos 3. No lo voy a, bueno, no voy a poner en números. Dejémoslo así. Profe, y en caso de que eso de indeterminado, ¿qué? Ay, muy buena pregunta. Hay dos opciones. Profe, menos 1 al cuadrado no sería 1. Ah, bueno, muy buena pregunta. Ojo. Aquí es muy importante separar esa idea. Una cosa es tener menos. Una cosa es tener esto. Una cosa es tener menos a al cuadrado y otra es muy diferente, menos a al cuadrado. ¿Por qué? Porque pues si yo pongo aquí, por ejemplo, menos 1, es como menos 1 al cuadrado, entonces mire que esto me da menos 1 al cuadrado, sigue dando 1, pero tiene un menos afuera. Mientras que acá, si yo pongo menos 1 al cuadrado, me da 1. Entonces mire que menos 1 es diferente de 1. Ah, listo. Gracias. Listo. Con gusto. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, hay que revisar bien si la cuadrática tiene el signo menos adentro o está afuera. Entonces mire que en este caso está afuera, ¿cierto? Pero bien, muy buena pregunta porque de pronto más de uno estaba ahí como, ay, pucha, eso dónde apareció. Entonces me hicieron, voy a dejarlo hasta acá y mañana retomamos con un ejercicio ya tipo parcial completico. Pero miren que aquí hay que seguir haciendo alguna cosita, pero no falta nada. ¿Con qué quiero que se vayan? Con esa pregunta que me hicieron, señor. Pues ahí hallamos la pendiente, la recta tangente. No, esa es la pendiente. Listo. ¿Cómo se halla la recta? Recuerden la fórmula. La fórmula primer parcial. Punto, recta pendiente. Perdón, la fórmula de la recta por punto pendiente. ¿Cómo así? Se las escribo. Y menos y sub 0 es igual a m que multiplica a x menos x sub 0. Donde x sub 0 y y sub 0 es un punto y m es la pendiente. O sea ¿Listo? que en M reemplazaríamos ese resultado. Y Y sub 0 Efectivamente. sería 1 y X sub 0 sería 0. Efectivamente. Eso así sería esto. ¿Cierto? Dale acá. Esta es. Efectivamente. Por eso la palabra muy importante. Listo. Esto es la pendiente de una recta tangente. Ojo, la pendiente. No, ojo, pendiente, no la recta, la pendiente. Es muy importante tener ese Profe, detalle. Dime. ¿y cómo sabemos cuándo se deriva X y cuándo Y? Pues desde el principio, que eso, pues me quedó como la duda. Ah, no, en implícita. Sí, No, o en sea, implícita. En implícita hay que derivarlo todo. pero, o sea, cuando usted pone derivada de y pone la Y abajo, A ver, pues la Y arriba, perdón, o sea, esto. en el tercero, cuando empieza, espera, Aquí. acá, después de ahí, que empieza con la Y arriba, eso, sí. Es que separé por pedacitos. Mira, cogí esta. Sí, pero acá en el renglón de abajo donde pones derivada, pues ya pones de Y sobre de X. Ajá. Aquí. En el otro, en el renglón del lado, al lado. Ahí, Acá. sí. O sea, cuando ya pones de Y sobre de X. Véalo aquí, no.
Sí, o sea, Leñero. ¿cómo, Sigue, hágala que yo trato de, dime, ¿cómo o hago? sea, cómo sabemos que debe derivar la Y o la X? Ah, por el de abajo. Cuando estén por allá en cálculo vectorial, es que eso es de otro, hay una cosa que llaman derivadas parciales. Y es porque a usted ahí le enseñan que no solo existe la derivada respecto a X, sino que aparece la derivada respecto a Y y aparece la derivada respecto a Z. Y para el cuarto parcial les van a enseñar que existe una derivada respecto al tiempo, que se llama razón de cambio. Entonces la pregunta es, si yo las variables que tenga aquí arriba para derivar están respecto a este término, pues las derivadas son directas, lo que les explicaba acá. Como la variable aquí es X, pues al derivar respecto a X es una derivada directa. Pero si yo tengo una expresión aquí arriba con una derivada que sea diferente, en el caso, por ejemplo, de acá, y al cuadrado no está respecto a X, tengo que ver esta expresión como una función compuesta donde la derivada fundamental es la derivada de Y, que es de Y de X. Ah, ok. Hágale que de todas maneras, mañana, Linda, vamos a seguir, a volver a abordar esto. O sea, vamos a retomar con derivación implícita, porque yo sé que esta parte es compleja, esta parte no es tan sencilla como puede parecer, ¿cierto? Vamos a seguirlo viendo, a ver qué pasa. No te preocupes que a la primera no es tan simple. Yo tengo una pregunta, pero razones de cambio entra dentro de esta materia. Se los van a poner para este primer parcial, para este parcial. Pues yo, por ejemplo, para el parcial 3, a mí me ponen un punto de razones de cambio. O sea, yo ya terminé razones de cambio en ese momento. Ah, imagínate. Y supuestamente, según el cronograma, está para el cuarto. Es que pues yo le comenté eso al profesor igual, pues yo, porque a mí me pareció raro, porque lo que es razones de cambio entra en el cuarto. Sí, Pero pues él dijo que había profesores que evaluaban razones de cambio en el tercero y L'Hopital en el cuarto. Y pues ah, como habían otros que evaluaban L'Hopital en el tercero y razones de cambio en el cuarto. Bueno, Pero vamos pues a, me pareció bien porque el orden no es así. Pero nada pues, que hacer. a mí personalmente me parece que debería ser primero el hospital, porque como usted ya tiene acercamiento a los límites, entonces básicamente es como ver la primera aplicación de la derivada en los límites, que es el hospital. Pues a mí. Y ya el cuarto parcial es las aplicaciones, pues las más fuertes de la derivada, que es razón de Exactamente. cambio, que ya es razón de cambio, optimización y gráfica de funciones, que eso es básicamente. Sobre todo la gráfica es, pues, es pesada. Sí, eso es interesante, eso lo vemos en la semana entrante. ¿A qué horas es mañana? Mañana la asesoría, si mal no estoy, el taller va a ser de 2 a 4 de la tarde. Creo que esa hora quedó programada. Mañana de 2 a 4. Con gusto. Antes de irnos, para los que están, que todavía están algunos, me hicieron una pregunta y la quiero responder antes de que se vaya. Me dijeron, hey, ¿qué pasa si yo al reemplazar los números, esto me da indeterminado? Es decir, que ese de y de x me dé una cosa sobre 0. Vanessa tiene que es de 4 a 6. Ay, Vanessa. No, mentiras, se está viendo el calendario de hoy. Ah, bueno, sí, porque yo acabo de ver yo acabo de ver mi agenda y no tengo de 2 a 4. Yo ya me estaba asustando. Yo, ay, Dios, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces me preguntaron, hey, ¿qué pasa si me da esto? O sea, si arriba me da un número, pero abajo me da 0. Pues no, 0 sobre 0 no me va a dar. O sea, tengo dos opciones. Ojo, que esa pendiente me dé como un infinito o pues que esa pendiente me dé 0. Pues esta es muy fácil. Si me da 0, luego vamos a ver qué pasa cuando una derivada da 0, pero eso es básicamente, supongamos que la función tiene una curva, significa que cuando la derivada es 0 es porque esa recta tangente es una línea totalmente horizontal. Mientras que si la pendiente da
una división por 0, o sea, como un infinito, quiere decir que esa recta tangente es una recta totalmente vertical. Esto representaría una pendiente infinita y esto representaría una recta sin pendiente. Pues para que tengan en cuenta estos dos resultados, dado el caso que les pueda dar 0 la derivada o que les pueda dar menos desde infinito, ¿cierto? Desde una constante, un número sobre 0. Bueno, chicos y chicos, no, espero haberles aportado algunas ideas.